Hemos venido predicando una serie de mensajes sobre lo que es el discipulado, lo que cuesta seguir a Jesús. Y hemos tomado la vida de Simón Pedro. Y cuando hablamos la primera vez, estuvimos hablando del llamado, lo que implica el llamado a seguir a Jesús. Y la semana pasada estuvimos hablando algunas cosas de lo que tiene que ver con el crecimiento. Hoy quiero que hablemos sobre el aprendizaje. Recuerdan que a final del año 2025 estuvimos aquí reunidos y conversábamos sobre lo que las empresas y algunas iglesias incluso llaman la visión y la misión. Si nosotros vemos la vida de Simón Pedro, es más, si vemos todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la misión y la visión de la iglesia no es una cosa complicada. En realidad es muy sencillo en palabras. La misión de la iglesia, la misión de cada uno de nosotros es llegar a ser un discípulo de Cristo. Esa es nuestra misión. Y la visión es hacer discípulos. Los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. Por eso Jesús dijo, por tanto vayan y hagan discípulos. Y lo que hemos tratado de compartir el pastor Jeff y lo que estoy tratando yo de compartir en estas enseñanzas es que podamos captar que la idea bíblica de un discípulo no es una persona que viene de cuando en cuando al templo, que de cuando en cuando lee la Biblia, que de cuando en cuando canta, que de cuando en cuando y sobre todo cuando la cosa no está muy bien, busca congregarse, sino que el discipulado es una cosa cotidiana, es una cosa de todos los días. Y la palabra clave es un proceso. Es un proceso. No existen varitas mágicas cuando se trata de nuestra transformación para dejar de ser lo que fuimos y convertirnos en el discípulo que el Señor quiere que seamos. Cuando el Señor nos llama, desde ese mismo momento comenzamos a ser un discípulo. Eso es un evento. Pero el proceso para llegar a ser el discípulo que Él quiere que seamos toma tiempo. Y si ustedes son como yo, que a veces damos un paso hacia adelante y 2 pasos hacia atrás, seguramente entienden de lo que estoy hablando. Y uno de los grandes problemas que existe en nuestras iglesias es cuando nos volvemos criticones, cuando nos volvemos jueces, cuando vemos la facilidad con que otros retroceden y no nos damos cuenta que lo que pasa es que nosotros estamos retrocediendo mucho más. He hecho una analogía en varias ocasiones con los ronquidos. Hay personas que se sienten profundamente perturbadas cuando están en un lugar y alguien está roncando. Y al otro día, si es posible, se lo reclaman. No nos dejaste dormir. Sin embargo, esa persona ronca muchísimo, pero no se despierta con sus propios ronquidos. Nuestra vida espiritual en Cristo es un llamado a crecer, no sobre la base de que otros sean menos, sino de que nosotros llegamos a ser lo que Él quiere que seamos. Y hoy quiero que hablemos un poco del aprendizaje. El aprendizaje para llegar a ser el discípulo que Jesús quiere que seamos. Y le voy a pedir que me acompañen para tener una lectura en el Evangelio de Mateo. Como iglesia estamos leyendo los Evangelios. Y hoy estuve mirando y me di cuenta que si comenzamos a leer 2 capítulos solamente, 2 capítulos cada día, a partir de hoy, antes de terminar el mes de marzo, ya habríamos leído los 4 evangelios. Y yo le animo a que lo haga. La iglesia lo estamos haciendo. Y yo les animo a que lo hagan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 juntos, tienen menos de 80 capítulos. Entonces, hoy les pido que me acompañen para leer en Mateo. Ustedes tienen la lectura en su boletín también. Si trajo su Biblia, lo puede buscar en su Biblia. En Mateo capítulo 14, los versículos del 22 al 33, tenemos un pasaje donde vemos una de las historias posiblemente más fascinantes de la vida de Simón Pedro. Desde el versículo 22 nos habla de parte de lo que fue su preparación. ¿Me acompañan con la lectura? Mateo 14, desde el versículo 22 dice: seguidamente constriñó a los discípulos a subir a la barca para que fueran delante de él a la orilla opuesta, mientras despedía a las multitudes. Y luego de despedir a las multitudes,
subió al monte a orar en privado y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca, distando ya muchos estadios de la costa, era zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Y durante la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar, pero cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron: «Es un fantasma», y comenzaron a gritar de miedo. Pero enseguida les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro entonces respondiendo le dijo: «Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti sobre las aguas». Él dijo: «Ven». Y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó diciendo: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: «Falto de fe, ¿por qué dudaste?». Y al subir ellos a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Quiero hablarles primeramente del contexto de lo que estaba ocurriendo. Los discípulos acababan de enterarse de la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado. Pocas horas antes, esos mismos discípulos habían colaborado para repartir la comida de la multiplicación de los panes y los peces. Los evangelios nos dicen que eran miles de personas. Quiero que por un momento se imaginen a 12 hombres organizando para alimentar con cestas a 4,000 personas. De manera que cada uno tuvo que servir a más de 100 personas. Y yo sé que a nosotros nos encanta servir, pero ¿cuántas veces servimos algo 2, 3 personas y decimos: «Miren, y lavan los platos porque estoy cansado de servirles»? Ellos acababan de servir a 4,000 personas. De manera que emocionalmente ellos estaban tristes y golpeados por la muerte de su amigo y que era maestro de alguno de ellos, Juan el Bautista. Estaban tristes porque ellos sufrían las necesidades sociales de la corrupción y de la perversión de Herodes y el Imperio Romano. Ellos no eran insensibles a la realidad social. Y veían que en la muerte de Juan, de alguna forma, su movimiento, entre comillas, había fracasado. Su liderazgo estaba fracasando. Estaban físicamente cansados de servir a personas con los cuales me imagino que ellos no con todo se lo llevarían muy bien, ¿verdad? Pero adicionalmente el pasaje nos dice que Jesús les dice: «Váyanse a la otra orilla del lago». Y él no se fue con ellos. Piensen por un momento. Su jefe deja que usted haga el trabajo difícil. Usted es el que sirve la comida. No le presta atención a que usted está triste y lo manda a que navegue solo. Y posiblemente ustedes como yo está interpretando: este jefe mío creo que o necesita ser reemplazado o yo necesito cambiar de jefe. En apariencia, los discípulos estaban pasando un momento difícil, un momento de dificultad. Y como si fuera poco, cuando están navegando solos, un fantasma. Un fantasma. Ese es el contexto de lo que estaba ocurriendo. Y sobre ese contexto quiero que aprendamos lecciones que para Pedro fueron importantes en su transformación de Simón a Pedro y que yo espero que sean también para nosotros en nuestra transformación de hoy. La primera es la adversidad. Ellos estaban enfrentando adversidad. Les voy a pedir que me acompañen nuevamente para leer los versículos del 24 al 26. Nos dice: «Pero la barca, distando ya muchos estadios de la costa, era zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Y durante, y subraye lo que viene ahora, la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron: «Es un fantasma», y comenzaron a gritar de miedo». ¿Cuál era la adversidad que había en la mente de esos hombres y particularmente en la vida de Simón Pedro? Estos hombres en su mayoría eran pescadores.
Ellos conocían las aguas de aquel lago, el lago de Genesaret, se le llama en algunas partes. En otras partes se le llama el lago de Tiberíades. Y aquí se le llama el mar de Galilea, pero es el mismo lago. Simón lo conocía. Él había pasado buena parte de su vida allí. Cuando Jesús llamó a Simón, él estaba pescando, ¿lo recuerdan? Y dice que Jesús le dijo, sígueme, y al instante él dejó todo. De manera que no era adversidad para ellos navegar. La adversidad era la circunstancia que estamos viviendo. Y déjenme decirles algo. La adversidad normalmente, más que en las circunstancias, está aquí y está aquí. Y el campo de batalla realmente en nuestras vidas suele estar en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Alguien dijo, y me parece muy interesante, que él en su vida ha tenido muchísimas tormentas y el 80% de ellas realmente nunca ocurrieron. Eran solo la manera en que estaba mirando la vida. ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? La adversidad. Dice el pasaje que era la cuarta vigilia. ¿Qué mensaje nos transmite la idea de la cuarta vigilia? Los romanos dividían los turnos de guardia en 4 turnos. El primer turno era de las 6 de la tarde del día, que era cuando terminaba el día, hasta las 9 de la noche. El segundo era de las 9 hasta las 12. El tercero era de las 12 hasta las 3. Y la cuarta vigilia, que era considerada la más difícil, porque era cuando ya los soldados estaban cansados, se le daba a los soldados más experimentados. Era la de las 3 a las 6 de la mañana. El pasaje dice que a la cuarta vigilia, cuando físicamente hablando la gente estaba más cansada, y recordemos que Simón y los otros en la barca también estaban emocionalmente tristes, ellos ven que viene algo hacia la barca y lo primero que dijeron fue, viene el maestro, ¿verdad que no? Ellos lo que vieron fue un fantasma. Estuve investigando un poco con algunos eruditos la palabra que se traduce a fantasma. Y los eruditos, los que conocen el texto original, nos dicen que describe algo que brilla. Algo que brilla y que se mueve como con luces que son difíciles de reconocer. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a los niños, no le tengan miedo a los fantasmas porque los fantasmas no existen? A los discípulos y a Simón nadie se los había enseñado. Lo primero que ellos vieron cuando se acercaba la luz a su barca no fue a su maestro, fue un fantasma. Y dice que comenzaron a gritar de miedo. Así que los hombres que están aquí, que nos han enseñado a ser machos, déjenme decirles que hay circunstancias en la vida donde esa aparente bravura que nos han enseñado se hace trizas cuando las cosas en la vida parece que están en contra. La adversidad, y algunas veces la adversidad es la que no nos deja ver la realidad de que Jesús quiere acercarse a nosotros. Y lo que vemos en todas partes son sombras. Hay personas que incluso a veces nos acercamos para abrazarle y se quedan así como, me va a pedir algo. Seguro que me va a pedir algo. ¿Por qué? Porque la vivencia que ha tenido esa persona ha sido tan lastimada, ha sido tan maltratada, que le cuesta volver a confiar. Y resulta que donde se le está tratando de dar amor, con mucha frecuencia lo que ve es un fantasma. Y Jesús les dice una de las expresiones que, por cierto, es la expresión que más veces le repitió Jesús a sus discípulos. Nosotros somos muy regañones. Nosotros los bautistas solemos ser muy regañones, hermano. ¿Verdad que sí, mi hermano José? Nosotros somos muy regañones. Regañamos y a veces en la casa con los hijos sacamos un pequeño púlpito y empezamos a predicar y regañar. Somos muy regañones. Pero lo interesante es que el mensaje que más veces le repitió Jesús a sus discípulos no fue regañarles, sino decirles, no tengan miedo. Y yo estoy convencido que la razón por la que esa fue la expresión que Jesús más utilizó es porque él supo y sabe que cuando la circunstancia es adversa, lo que más nos hace daño es el miedo. Adversidad.
La segunda cosa que les quiero compartir, y les voy a pedir que me acompañen otra vez al pasaje, es el atrevimiento. Leemos los versículos 27 al 29. Mateo 14 dice: pero enseguida les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Pedro entonces, respondiendo, dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pedro era un pescador. Sabía nadar seguramente, pero Pedro no sabía caminar sobre el agua. Normalmente en esta historia nosotros le ponemos mucho énfasis a la expresión de Jesús, hombre de poca fe, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que Pedro hizo algo que ninguno de los otros hizo. Él se atrevió a decir: Señor, si eres tú, ya que se me pasó el susto, llámame para que yo camine sobre el agua. ¿Qué era lo que separaba a Pedro de la tormenta? La barca. La barca. Hay veces que estamos disfrutando la aparente seguridad de la vida porque estamos en la barca. Y en la barca la cosa parece que es más segura. Pero con cierta frecuencia necesitamos salir del arca. La barca, perdón. Y la barca puede ser nuestra zona de confort. Puede ser donde nos sentimos a gusto. Pedro era un pescador y en la barca él se sentía como pez en el agua. Si usted es un futbolista, cuando usted llega a la cancha de fútbol, ahí usted no tiene miedo. Pero si lo pone en una cancha de basquetbol, usted dice: yo aquí no juego. ¿Cierto? Si usted es una persona muy conversadora y lo llevan posiblemente a un retiro para que esté 3 horas en silencio, usted va a estar sufriendo. Pero si usted es como yo, que le cuesta estar callado, entonces a usted, cuando lo suelten hablar, usted dice: aquí me siento como pez en el agua. Pero ¿qué ocurre cuando la circunstancia de la vida es un desafío a salir de la zona de confort? ¿Sabe que una de las razones por las que muchas veces no logramos bendiciones grandes que Dios tiene para nosotros es porque estamos abrazados a una persona, a una circunstancia, a un lugar y no nos atrevemos a salir? Y ahí estamos atrapados y no soltamos. Leí en una oportunidad que hace más o menos 1 siglo y medio, cuando algunos exploradores y vendedores de animales del mercado negro iban al África, tenían una forma muy ingeniosa de capturar a los chimpancés. ¿Saben lo que hacían? Ellos agarraban un recipiente y le colocaban muchas golosinas, le colocaban comida que fuera olorosa y que fuera atractiva a los ojos del chimpancé. Pero la boca del envase era delgadita. Entonces el chimpancé metía la mano, agarraba, pero cuando iba a sacar la mano, no podía sacar la mano. De manera que no tenían que maltratarlo, no tenían que golpearlo, allí lo agarraban y se lo llevaban con su botella en la mano. Lo único que el chimpancé necesitaba hacer era soltar y sería libre. Hay veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi vida ha habido momentos en que no entendía que lo que yo necesitaba era soltar la circunstancia, la relación, el momento, la forma de vida que no me permitía atreverme a caminar hacia Jesús. Pedro nos da un ejemplo cuando dice: Señor, yo voy a caminar sobre el agua. Y yo me imagino a los demás posiblemente diciendo, si eran como yo: este está loco. Como muchas veces seguramente le han dicho a usted: usted está loco si se va a atrever a hacer eso en nombre de Jesús. Pero eso fue lo que Pedro hizo. Y eso es atreverse a confiar en el Señor. Hace un momento estuvimos cantando y yo estaba muy emocionado allá atrás. Y eso es bueno. Sin embargo, lo importante es que cuando llegue el momento de atrevernos a dar el salto fuera de la barca, digamos: Señor, dilo y yo voy a caminar. Hemos hablado entonces de ¿qué? De la adversidad y hemos hablado del atrevimiento. Quiero compartirles una tercera y última idea, y es la ayuda. Es la ayuda. Y una de las cosas que hace mucho daño en esta cultura occidental, ¿saben cuál es? Que desde pequeños nos enseñan al individualismo. Y si bien es cierto, forma un carácter firme, fuerte, personalidad desconfiada, con mucha frecuencia esa confianza es la causa de la derrota de muchas personas. Porque el individualismo no permite que yo me conecte con otros.
Y poco a poco voy diciendo, yo me metí en este problema, yo lo resuelvo solo. En Pedro tenemos una tercera lección de lo que significa convertirse de un aprendiz de discípulo en un discípulo experimentado. Es dejarse ayudar de Dios. Mi abuela tenía una frase muy linda. Yo la repito a veces. Cuando llegaba a un lugar y alguien le quería hacer una cortesía a uno y le servía un dulce o una comida o ella misma, y a veces uno decía, no, yo no quiero. Y ella decía, déjese querer. Déjese querer. Hay veces que lo que necesitamos es aprender a dejarnos querer de Dios. Dejarnos cuidar de Dios. Y algo nos dice, no lo aceptes porque quién sabe lo que viene detrás de ese quesillo que te están ofreciendo. Es la mente del miedo. Quiero que me acompañen a leer los últimos versículos del pasaje en Mateo 14 que leímos primero, de los versículos 30 y 31. Pero al ver el viento, ahora habla de Pedro, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante, Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, falto de fe, ¿por qué dudaste? Y al subir ellos a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pedro ya estaba caminando sobre el agua. ¿Y saben lo que le pasó a Pedro? Lo mismo que en mi vida me ha pasado. Que parecía que iba muy bien, pero la circunstancia de afuera hizo que el miedo que está adentro, porque escúchenme lo que les voy a decir, si de lo que les he dicho en esta mañana, lo único que recuerdan es esto, qué bendición. El miedo no está afuera, el miedo está adentro. Y hay veces circunstancias que están afuera, que aunque ya estábamos caminando hacia quien debíamos caminar, ya habíamos dado el salto de fe, algo se mueve en nuestro mundo interior y nos recuerda lo que fuimos y no nos permite ver lo que podemos llegar a ser. Y eso se llama faltar la fe. Cuando falta la fe es cuando me acuerdo de lo que fui y no presto atención a lo que puedo llegar a ser en Dios y me comienzo a hundir. Pedro no se estaba hundiendo porque estuviera perdido espiritualmente. Se estaba hundiendo porque tenía miedo espiritualmente. Y saben, a mí me ha pasado. Pero lo hermoso del pasaje es que dice que en ese mismo instante, cuando Pedro dejó de mirar a Jesús y miró fue la circunstancia, en ese mismo momento Jesús lo tomó y lo levantó. Si yo le preguntara a ustedes cuánto tiempo pasan leyendo las noticias de lo que está ocurriendo en el mundo, no quiero que me digan, pero con toda seguridad dirían algunos, yo dejé de ver las noticias porque como no hay nada bueno que ver, ya no quiero ver nada. Eso es una trampa. Eso es un engaño. Si usted solamente está viendo en las noticias que las cosas están mal, no ha entendido que el lenguaje del mundo es no puedes. Ten miedo. Ten dudas. No lo vas a lograr. Y cuando ese tipo de pensamientos comienza a llenarnos, ¿saben lo que estamos haciendo? Dejando de mirar a Jesús y estamos mirando la tormenta y nos comenzamos a hundir en las aguas de la soledad, de la desesperación, de la duda y de la incertidumbre. ¿Saben que ese mismo Pedro, unos años más tarde, iba a estar en una cárcel? Y dice el libro de los Hechos que cuando el ángel vino a despertarlo, Pedro estaba dormido. Y eso es interesante. Estaba dormido, lo que quiere decir, aunque él estaba preso, él estaba confiando que aquel por el cual él estaba preso iba a tomar cartas en el asunto. Y así fue. Y fue liberado. Y ustedes pudieran decirme, bueno, un momentito, José, sí, lo liberó esa vez. Pero dice la historia que después de todas maneras lo mataron. Pero Pedro siempre supo y sintió que él estaba viviendo el discipulado y pagando el precio del discipulado. El apóstol Pablo pasó posiblemente cerca de la mitad de su vida en prisión. Lean la carta a los filipenses. ¿Saben cómo llama la carta a los filipenses? La carta del gozo. Una y otra vez dice, regocijaos en el Señor.
Es la epístola donde él dice, más gracias damos a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. El problema que está ocurriendo es que no estamos recibiendo la ayuda de Dios porque cuando nos estamos hundiendo recurrimos al Instagram, recurrimos a Fox News o a CNN o recurrimos a los amigos que están en Sudán o en Ucrania o en Venezuela y ellos nos llenan de más miedo y de más dudas y ahí estamos desesperados. Cuando necesitamos aprender a decir, Señor, yo estoy caminando sobre estas aguas turbulentas porque tú me dijiste camina y yo sé que si mi fe falta y me hundo, tú me vas a levantar. Enséñame a mirar por tus ojos y no por los ojos de la circunstancia. Y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Déjenme decirles esto y ya voy terminando. No estamos viviendo los tiempos más fáciles de la historia, pero tampoco los más difíciles. Hubo personas en la historia que vivieron y sufrieron tiempos que yo no resistiría. Y ellos no solamente lo enfrentaron y vencieron, lo hicieron con gozo. ¿Por qué? Porque entendieron que caminar sobre el agua no es un acto de autopoder, es un acto de confiar en Dios. ¿Qué puede significar para nuestro tiempo caminar sobre el agua? No lo sé. Usted busque en su mundo interior. ¿Cuáles son las aguas en mi mundo interior? ¿Cuáles son las tormentas en mi mundo interior que yo necesito decir, Señor, yo voy a caminar sobre esto porque voy a caminar hacia ti? Voy a dejar de jugar el jueguito del cristiano de los domingos. Voy a dejar de jugar el jueguito del evangélico del templo y voy a caminar contigo cada día y yo sé que si mi fe falta y me hunda, tú me vas a rescatar. Porque la adversidad está afuera y el miedo está dentro. Yo te pido, Señor, que vengas a mi vida. Y ese espacio que mi miedo, mi duda, el Simón que fui, vaya siendo sometido al Pedro que tú quieres que yo sea. Hágalo de corazón. Y yo le prometo, por lo que dice la palabra del Señor, que usted no tiene idea hasta dónde Dios lo puede llevar. El instrumento que Dios puede hacer de usted, si usted se atreve a caminar sobre las aguas que le toca caminar y confiar en que el Señor le va a levantar cuando haya momentos de debilidad. ¿Usted lo cree? Amén. Qué bueno, hermano. Pensé que había aquí algo de vidrio y ustedes no me estaban escuchando. Qué bueno, qué bueno. ¿Saben que yo confío en el Señor? No porque yo sea una persona que confíe fácilmente, sino porque Él me ha demostrado una y otra vez que Él es confiable. Si yo le prometo algo, voy a hacer lo mejor que pueda por cumplir, hermano. Pero déjeme decirle, si Dios le prometió algo, Él lo va a cumplir, pase lo que pase. Si usted lo cree, acompáñeme a orar. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque en la vida de Simón Pedro vemos cómo la adversidad fue un momento difícil, un momento de tristeza, un momento de soledad, un momento de enfrentar cosas difíciles, Señor. Y aún allí, ese hombre que estaba desconociendo tantas cosas, posiblemente lleno de dudas todavía en su mente y su corazón, se atrevió a decir, Señor, déjame caminar sobre el agua. Hoy queremos aprender de Él, pero queremos confiar en ti. Y gracias porque en su momento de duda, tú en lugar de enviarle a otro sitio, a otro maestro, tú tendiste tu mano para él. Y hoy nosotros, como dice tu palabra en la carta a los Hebreos, podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia y recibir ayuda en el momento oportuno. Aquí hay hombres y mujeres que cada uno de ellos tiene cosas para agradecer y también tiene preocupaciones, tiene sus luchas. Yo te pido que ellos hoy puedan confiar en que tú tienes el control de la tormenta y que cuando tú subes a la barca de la vida, incluso la tempestad no es un rival para ti. Cada uno de nosotros, Señor, necesita aprender a caminar hacia ti, pero también permitir que tú subas a nuestras vidas. Hoy te pedimos que lo hagas para que nos controles, para que nos transformes y para que nosotros cumplamos el propósito de llegar a la otra orilla de la vida en la cual daremos testimonio de las cosas que tú haces en las tormentas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.